Entre Fantasmas y Mitos, el canal donde exploramos las leyendas más inquietantes y los misterios que se ocultan en cada estado de la República. Dicen que en lo alto de un cerro en San Ignacio, Sinaloa, se levanta una construcción maldita, una capilla que no fue dedicada a Dios, sino a quien reclaman las almas de los ambiciosos. Hoy conocerás la historia de aquel lugar que a todos llaman con miedo, la Capilla del Diablo. Pero recuerda, no la escuches si estás a solas. A mediados del siglo XIX llegó a San Ignacio un mercader español llamado Don Bernardo Escobosa. Nadie sabía de dónde provenía exactamente, pero traía consigo riquezas y mercancías que en aquel pueblo parecían imposibles de encontrar. Finas telas, espejos traídos del otro lado del mar, perfumes y objetos que solo los más poderosos económicamente podían costear. Pronto corrió el rumor de que tanta fortuna no era fruto del comercio, sino de un pacto con el diablo. Decían que en las noches más oscuras se escuchaba a don Bernardo hablando solo dentro de su hacienda, como si conversara con alguien que nadie podía ver. Cuando la muerte lo alcanzó, sus familiares intentaron llevarlo al panteón del pueblo, pero en el trayecto un viento descomunal se levantó y arrebató el ataúd de las manos de quienes lo cargaban. El féretro rodó por el camino y se estrelló contra un cerro, quedando ahí varado, como si el mismo demonio hubiera señalado el sitio donde debía descansar. Tiempo después, en ese mismo lugar, se levantó una pequeña construcción. No era un templo cualquiera, era una capilla sombría, abandonada desde sus primeros días. Los lugareños comenzaron a llamarla la Capilla del Diablo. Las historias no tardaron en surgir. Jinetes que aseguraban ver a don Bernardo cabalgando sobre un caballo negro en las madrugadas, desvaneciéndose entre la bruma. Sombras que caminaban en los corredores vacíos de la capilla. Hoy en día, la capilla aún pertenece en pie, en ruinas, testigo silencioso de un pacto prohibido. Y aunque para algunos no es más que un mito, una leyenda, una historia, los habitantes del pueblo advierten lo mismo. No te acerques al caer la noche, porque dicen que el diablo aún ronda ese lugar. Las leyendas como la Capilla del Diablo nos recuerdan que la ambición tiene un precio, y que hay sitios donde lo sagrado y lo maldito se confunden en un mismo espacio. En tiempos de la Revolución Mexicana, cuando el miedo y la violencia recorrían Sonora, surge una historia aún más desgarradora que la guerra misma. La historia de un niño inocente, distinto a los demás, que encontró la muerte no en el campo de batalla, sino a causa de la crueldad humana. Hoy conocerás la leyenda de Dieguito, el niño fantasma de la colonia Sonacel. Pero recuerda, no la escuches si estás a solas. En la colonia Sonacel, en Hermosillo, vivía un pequeño llamado Dieguito. Había nacido con síndrome de Down, y aunque su familia lo amaba profundamente, los demás niños del lugar no lo comprendían. En vez de aceptarlo, lo rechazaban y lo hostigaban con burlas y maltratos. Un día, mientras jugaban cerca de un viejo pozo, la burla se transformó en tragedia. Los otros niños, cansados de su presencia, comenzaron a empujarlo, riéndose de él. Entre gritos y lágrimas, Dieguito perdió el equilibrio y cayó dentro del pozo. Nadie lo ayudó. Su voz se apagó pidiendo auxilio, mientras la oscuridad y el agua lo envolvían.
La noticia estremeció a la colonia. Su madre, desconsolada, encendió veladoras en el sitio del accidente y lloró hasta el último de sus días. Pero la paz nunca volvió. Con el paso del tiempo, los habitantes comenzaron a hablar de apariciones. En las noches de luna llena, junto al pozo, se escuchaban risitas infantiles y pasos pequeños. Algunos afirmaban ver la silueta de un niño de mirada dulce, sentado junto al borde, como esperando que alguien le invite a jugar. Los viajeros nocturnos decían que al pasar por ahí sentían un escalofrío helado, escuchaban una vocecita que murmuraba: ¿quieres ser mi amigo? Pero quienes respondían o se acercaban demasiado juraban escuchar un chapoteo en el agua, como si algo invisible intentara arrastrarlos al fondo. Desde entonces la gente del pueblo dejó de acercarse al pozo después del anochecer. Muchos aseguraban que el espíritu de Dieguito sigue ahí, buscando compañía, y que su inocencia rota por la crueldad lo condenó a vagar entre el cariño y el terror. La historia de Dieguito no es solo una leyenda de fantasmas, es un recordatorio de que la crueldad humana puede ser más terrible que cualquier aparición.